Sicareg presenta. Gracias, Paola. Primero, agradecer a Sicareg por esta invitación. La verdad es que el esfuerzo de hacer esta mesa interdisciplinaria y sobre todo de discutir sobre temas tan relevantes, un tema tan relevante como el feminismo en estos momentos, en los que esta crisis de la enfermedad COVID nos ha traído, nos ha replanteado, ¿no?, las dificultades que siguen viviendo las mujeres. Yo también quiero saludar a mis compañeras de mesa, a Letia, Cecilia y Alejandra, y pues bueno, sin mayor preámbulo y por el tiempo que tenemos, pues voy a iniciar con mi presentación. Les traje un PowerPoint, espero que se pueda ver. Y bien, nada más permítame un segundito que quiero poner mi reloj y mi cronómetro para que no se nos pase el tiempo y empezamos. Bien, me interesó hablar sobre la relevancia de los movimientos feministas y hacer una referencia al impacto que estos han tenido, ¿no?, en los cambios sociales y sobre todo en este reclamo que las mujeres han buscado de insertarse en espacios públicos y políticos, de tener relevancia, de salir del ámbito de lo privado, ¿no? Desde el sufragismo hasta el feminismo radical, estos movimientos han apelado por la igualdad de las mujeres, denunciando su exclusión explícita. Y es importantísimo darles el valor que tienen, precisamente por los discursos que actualmente procuran o promueven, ¿no?, el desconocimiento de la relevancia de estos movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que ha buscado el feminismo desde sus inicios? Revertir la condición de opresión y subordinación de las mujeres, fomentando la conciencia pública y social en torno a situaciones como violencia, feminización de la pobreza, brechas políticas, inequidad laboral. Y aquí entonces estamos hablando sobre todo de un tema de desigualdad estructural, ¿no? Lo que ha pretendido el feminismo es romper precisamente, desmitificar, de alguna manera, pues, romper con estas creaciones culturales que han sostenido o han mantenido a la mujer en una condición de subordinación. Y lo platicamos hace un momento, los movimientos feministas han sido muy complejos y han tenido diferentes posturas, algunas veces contradictorias, pero en todos los momentos, vamos a decirlo, desde que inició, ¿no?, su búsqueda de una participación más activa, ¿no?, han tenido un impacto en lo político. Y aquí vamos a ver algunas olas, sobre todo porque me interesa eso, para un tanto integrar, ¿no?, lo que el feminismo o los movimientos feministas actuales representan, ¿no? Tenemos la primera ola del feminismo, con el sufragismo y el socialismo, con Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las ilustradas, Olimpia de Gush y Mary Wollstonecraft, perdonen ustedes, que fueron las pioneras sobre todo en romper con esta creencia de que las mujeres no tenían posibilidad de acceder a derechos, ¿no? Tenemos la segunda ola, que nos habla precisamente de el feminismo, de una de las representantes más importantes como Simone de Beauvoir, ¿no?, con el feminismo existencialista, Betty Friedan, que empiezan a cuestionar, ¿no?, las creaciones culturales, las diferencias
que en su momento condicionaron a la mujer a cierto tipo de roles, ¿no? Luego tenemos el feminismo radical, ¿no? Con lo personal es político. Esto sobre todo para promover o abrir el espacio público a las mujeres, ¿no? Algo que ya se venía luchando desde la primera ola, pero que en esta sobre todo lo que busca es pues una confrontación, ¿no? Ideológica con este igualitarismo formal. Se habla incluso de buscar la idea de igualdad sustancial, ¿no? La idea de que las mujeres, que se debe entender, ¿no? ¿Cuáles han sido las condicionantes que han limitado a que las mujeres puedan pues estar en una situación de equidad con los hombres? La tercera ola, que es la de la igualdad, a la diferencia y la diversidad, el posmodernismo, postestructuralismo y postcolonialismo, en donde ya se empieza a hablar de feminismos, no solo de un feminismo, ¿no? En el que tenemos distintas posturas, se habla ya del tema de interseccionalidad, de discriminación por raza, ¿no? De discriminación por otro tipo de condiciones. Aquí precisamente ya tiene una mayor presencia el grupo de LGTBI, ¿no? Y en esta tercera ola nos encontramos todavía en este momento, pero estamos ya avanzando, o por lo menos se busca, ¿no? Avanzar a una cuarta ola que lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué me interesa, como les decía, todo esto? Porque la reivindicación no es nueva, ¿no? Esto no nos ha dejado un camino ya labrado. Ya tenemos pues varias conquistas, varias reivindicaciones, lo sabemos muy bien. Sin embargo, aún tenemos muchas limitaciones. Aún vemos que está, sobre todo el tema de violencia, que es lo que regula precisamente la Convención Interamericana de Belén do Pará, está latente y la vemos que cada vez en grados y niveles mucho más graves, ¿no? Aquí me interesa hablar sobre todo de estas dos últimas feministas, Marta Lamas y Marcela Lagarde, que han sido las representantes más que han contribuido, que han tenido una contribución, no vamos a desconocer a las otras feministas mexicanas, pero estas dos han tenido un mayor peso sobre todo en los cambios de las modificaciones jurídicas, ¿no? Como ya sabemos, este movimiento lo que ha buscado es el acceso de la mujer a la educación, libertad de expresión, sufragio activo, reconocimiento de la igualdad jurídica, y por supuesto se ha conseguido con esto reformas legales relevantes, ¿no? En este marco tenemos a nivel internacional la creación de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ¿no? Que sentaron la tónica de los tratados posteriores, y por supuesto la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Ahora, ¿qué papel jugaron las feministas en esta convención? Realmente esta fue un producto de reclamos y de muchas manifestaciones de feministas del continente de Latinoamérica principalmente, ¿no? Que buscaron que se reconociera que lo privado no podía seguirse manteniendo como una referencia eh, para evitar entrar, ¿no? en, la, en la persecución, sobre todo vamos a decir, en estos casos en los que existía una evidente situación de violencia, sobre todo intrafamiliar, y que por estas razones el Estado omitía o procuraba no investigar debido a que consideraba era una situación de privados, ¿no? Marcela Lagarde, por ejemplo, tuvo mucho impacto en la Conferencia Internacional de la Mujer y en la Conferencia Interamericana de la Mujer, que fue liderada por Linda Jean Poole,
la que retomó los reclamos, ¿no?, de las feministas y principalmente de Marcela, pues eh, para lograr, ¿no?, alcanzar y regular esta convención. ¿Qué contiene? Brevemente, para contextualizarlo, ustedes lo conocen bien, pero es importante que lo veamos, ¿no? En este convenio se incluyó un compromiso político para luchar contra la violencia hacia las mujeres. La definición de violencia, que fue realmente pues vamos a decir, un tema que, a pesar de que teníamos la CEDAW, no había quedado del todo especificado y aclarado, ¿no? Las distintas formas en que puede perpetrarse física, sexual y psicológica, así como los ámbitos, esto es importantísimo, los ámbitos en que puede desarrollarse la vida privada, la vida pública y perpetrada tolerada por el Estado. Entonces, lo importante de esto fue que se lograron, por ejemplo, que lo privado, vamos a decirlo, se logró que se cumpliera con esta máxima del feminismo de lo privado es político, ¿no? Y lo personal es público. Era una de las reivindicaciones que buscaban las feministas y que quedó plasmado en este convenio, ¿no? Me regreso un poco nada más para ver los derechos, ustedes los conocen muy bien, pero principalmente todo este conjunto de derechos lo que buscaba es precisamente reivindicar y sobre todo reconocer la relevancia o la importancia que tiene que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia, ¿no? Ahora, en la región latinoamericana fue significativo pues el impacto de la convención, sobre todo en reformas legislativas, ¿no? Reformas en leyes contra la violencia a la mujer, reformas en las que se empezó a visibilizar, ¿no? A visibilizar y a regular por primera vez el tema de la violencia doméstica e intrafamiliar, ¿no? Se empezó también a incluir lenguajes, objetivos y todo el andamiaje estructural que ofrecía la convención. Se establecieron políticas públicas, planes y programas, los primeros servicios de atención, instituciones para la igualdad de género, se etiquetaron fondos públicos. Y en México vemos que esto pues se logró, ¿no? Hacer por lo menos formalmente, ¿no? Vemos que se reguló la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se creó el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que coordina labores entre la Federación y las entidades federativas a través de las mujeres. Se creó la alerta de género, precisamente sobre todo en los casos de feminicidios, ¿no? Tenemos también el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se llama Programa Integral, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, los centros de justicia. Estructuralmente cumplimos, ¿no? Aparentemente se cumplió con las obligaciones, ¿no? Tenemos también la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, la Fiscalía para atender los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, Ley para prevenir y erradicar la discriminación, varias leyes estatales, como vemos en la mayoría de entidades federativas, ¿no? Y por supuesto la tipificación de delitos del abuso sexual, feminicidio, violación sexual dentro del matrimonio, y por supuesto aquí también, tal vez no lo puse en las diapositivas, pero tenemos también los protocolos, ¿no? Los protocolos para juzgar con perspectiva de género, que vinieron precisamente de recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de la sentencia González y otras Calpo Algodonero, ¿no? Con las cuales pues se fue ya estructurando una metodología para juzgar con perspectiva de género, y que fue más adelante la que finalmente se consolidó con la jurisprudencia que ya nos refiere, que salió en el año 2016, si mal no me equivoco, en la que se habla ya de cuáles son las condiciones con las cuales se puede juzgar con perspectiva de género, es decir, tomar en consideración los estereotipos, tomar en consideración pues esta relación asimétrica de poder, y finalmente pareciera que fuera un triunfo, ¿no? Jurídicamente, formalmente, pues hemos triunfado, hemos cumplido con la convención y hemos logrado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes lo conocen más que bien, ¿no?
Estos son algunos datos de 2017, hay algunos cuadros que los fui tomando por ahí que estaban públicos, pero que están aquí las referencias de de dónde lo obtuve, ¿no? Estamos viendo que a 2017 tenemos 30.7 millones de mujeres que han experimentado violencia, ¿no? Alguna vez en su vida, ¿no? Vemos que la mayor proporción se da precisamente en la Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Eh, por supuesto, también vemos que esta violencia se sigue concentrando. Algo que quería, pues, eliminar la convención era precisamente en el ámbito privado, ¿no? El ámbito de pareja y familiar, ¿no? 44%. Eh, Tenemos en el ámbito comunitario 39%, ámbito laboral 26%, en el ámbito escolar 25%, ¿no? Entonces vamos viendo que eh, tenemos todavía una brecha muy amplia en cuanto al tema de violencia. Y los feminicidios, a pesar de la tipificación, a pesar de los avances que se han hecho para perseguir este delito, y conocemos muy bien cuál es el discurso actual, que hay que tener mucho cuidado, pero miren cómo ha aumentado considerablemente desde 2015 hasta el 2019. ¿No? Y también esta alerta de violencia de género, que es precisamente esta alerta por el alto número de feminicidios, pues tenemos que en el 56% del territorio mexicano se ha emitido esa alerta de género. Entonces, y esto lo traigo también, fue uno de los pocos datos que pude lograr, que cómo ha ido aumentando el porcentaje, ¿no?, de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Vimos que si de por sí la estructura es débil con la violencia, vamos a decirlo, con la situación de violencia generalizada, la violencia de género, eh, en situaciones, vamos a decirles, ordinarias, lo podemos llamar así, imagínense ahora con la situación de confinamiento en el que vivimos, ¿no? En que ha aumentado exponencialmente. Esto fue hasta el mes de marzo, pero esto ha ido cada vez en mayor grado. Y bueno, voy a avanzar rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Eh, pero qué es lo que ha sido que fallado? ¿Qué ha fallado en esta estructura que ha seguido en la convención? Pues que las políticas públicas son muy limitadas, no existe una real articulación interinstitucional entre las diversas instituciones que tienen competencia para la atención y acompañamiento y, por supuesto, que se encargan de la investigación, persecución penal y enjuiciamiento, ¿no? Se están tomando acciones erráticas y de emergencia, ¿no? Se dan capacitaciones a policías, militares, únicamente por situaciones, por alguna llamada de atención, ¿no? Existen bajos presupuestos e insuficiente personal especializado para atender que esté preparada, ¿no? Sobre el tema de violencia de género. Hay una persistencia y esto, por supuesto, vemos que pues, ya es un tema que permea, ¿no?, en todos los campos, ¿no? La persistencia de la impunidad generalizada en relación con la investigación, enjuiciamiento y castigo de los actores estatales y no estatales. Y por supuesto la falta de protección a los grupos más vulnerables, ¿no? Niñas, ancianas, indígenas, defensores de derechos humanos, que son las que finalmente se ven más perjudicadas porque tienen mayores condicionamientos. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que, viene sobre todo del reclamo de estos grupos, eh, nuevos grupos, vamos a decirle, de feministas o grupos de mujeres organizadas, ¿no? Que no se está realmente combatiendo al problema de origen de la violencia, ¿no? No se está atacando de raíz, no se está tomando en consideración que hay una desigualdad estructural, que pues que las condiciones que se han querido eliminar a través de los diferentes movimientos feministas en contra del patriarcado no se han erradicado y por el contrario, pareciera que mientras mayores protestas, pues mayor resistencia y mayor violencia, ¿no? Las leyes ya hemos visto que no modifican conductas y prácticas arraigadas, lastimosamente, ¿no? Son un avance, no podemos desconocer, ¿no? No podemos desconocer que esta creación institucional, pues, ha visibilizado y ha generado, ¿no? Ha generado, pues, una mejor situación a la que teníamos antes, pero aún no están atacando el problema de raíz, ¿no?
Y otro tema que es importante, que no se está incluyendo nuevos grupos organizados de mujeres, ¿no? Para escuchar sus reclamos y peticiones, y esto probablemente lo podrán abundar un poco más mis compañeras. Como habíamos dicho, tenemos una visión interdisciplinaria, ¿no? Y aquí vemos entonces que estos grupos, ¿no? Además de que tienen esta, vamos a decir, que no se está atendiendo eh, sus reclamos, ¿no? Pues tienen que además toparse con diferentes problemáticas, por ejemplo, el modelo económico y político imperante, ¿no? Hablamos del neoliberalismo y las rupturas democráticas en América Latina, la vinculación con los hombres, la masculinidad, esta forma de, o este interés de entender de alguna manera diferente, incluso búsqueda por los propios hombres, no de todos, pero de una parte, de entender de manera diferente su masculinidad, problemas de homofobia, altos niveles de violencia de género, sexismo, ¿no? Y sobre todo en este tema estamos hablando de que, a diferencia de lo que pasaba con las feministas de la época de Belén do Pará y de la plataforma de Beijing, pues ahora lo que hay es una preocupación principalmente por la crisis de desempleo, ¿no? Por la falta de atención por parte del gobierno, de necesidades de los grupos, ¿no? Y por tanto, y ya me queda un minuto, por tanto, pareciera que hubiera una especie de, de brecha generacional, ¿no? Entre las feministas que estuvieron en la convención y las feministas actuales. Sin embargo, los retos que tenemos ahora con el feminismo es precisamente articular, ¿no? Estos diversos movimientos feministas, buscar formar alianzas estratégicas que permitan proponer soluciones, reconocer las demandas y formas de organización de los nuevos colectivos de mujeres feministas, sobre todo, e incluirlas. Esto es muy importante porque se está, pues, llamando violencia algo que es una reacción de ira por la falta de atención, ¿no? Entonces, lo que es necesario actualmente es reconocer que el feminismo no como reconocer el feminismo no como un espacio sectario, excluyente de participación, sino más bien a una forma de construcción social cuya mirada se basa en la denuncia y resistencia a las instancias de del poder discriminatorias que sustentan las diferencias sexual, social y étnica, ¿no? Vamos a hablar que el feminismo debe volver a construirse desde y para lo social, apuntando a la construcción cultural, cotidiana y popular, que apele no solo a la transformación de los espacios machistas que nos circundan, sino que de las estructuras desiguales e inequitativas que nos caracterizan como sociedad. Y mi último comentario es nada más, es necesario que nos articulemos todos los grupos que estamos involucrados en esta lucha feminista y que nos reconozcamos. Más que nunca, hoy la sororidad es un elemento importante para que podamos tener un feminismo que logre cambios. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Viteri, por su muy valiosa participación en esta mesa de análisis.